Hola, buen día. Bienvenidos a un nuevo video del tema general estudio de leyes de los gases. Hoy nos toca el estudio de la ley de Gay-Lussac, fundamentos teóricos y realización de ejercicios de práctica. Esta ley establece que a un volumen constante, la presión de una masa fija de un gas dado es directamente proporcional a la temperatura absoluta, la cual debe estar expresada en Kelvin. ¿Por qué ocurre este fenómeno? Porque al aumentar la temperatura, las moléculas del gas se mueven más rápidamente y por lo tanto aumenta el número de choques contra las paredes. Es decir, aumenta la presión ya que el recipiente es de paredes rígidas y su volumen no puede cambiarse. Y tenemos nosotros a continuación un ejemplo en la imagen. Tenemos un recipiente en el cual las condiciones iniciales son una presión de 760 milímetros de mercurio o una atmósfera sometido a una temperatura de 10 grados Celsius. ¿Qué es lo que sucede en el mismo recipiente al modificar las condiciones? La temperatura pasa de 10 grados Celsius a 45 grados Celsius, es decir, aumenta la temperatura y por tanto se aumenta la presión. Nosotros podemos ver cómo en el primer recipiente, a condiciones en este caso iniciales, las moléculas están de forma normal o de forma normal, por decirlo de alguna manera. No podemos en este caso apreciar un mayor movimiento por parte de ellas fuera de lo que en este caso llamaremos normal, entre comillas. Modificada la condición de la temperatura, incrementada esta, nosotros podemos ver la repercusión inmediata en el movimiento de las moléculas, las cuales comienzan a acelerarse y a generar una mayor cantidad de choques contra el recipiente de paredes rígidas, lo cual en este caso desemboca en un aumento en la presión. Ley formal de Gay-Lussac. La relación entre presión y temperatura de un gas fue estudiada por Joseph Louis Gay-Lussac. Esta ley establece lo siguiente: el cambio de temperatura sobre una cantidad fija de gas que se mantiene dentro de un recipiente cuyo volumen es constante es directamente proporcional a la presión que el gas ejerce sobre las paredes del recipiente. Es en este caso lo que nosotros habíamos analizado previamente. La relación es directamente proporcional. Si la temperatura aumenta, la presión del gas aumenta debido a que en este caso la velocidad de las moléculas se incrementa y se incrementan los choques contra las paredes. Si la temperatura disminuye, en este caso la presión disminuye debido a que el movimiento de las moléculas, en este caso, comienza a disminuir también y disminuyen los choques contra las paredes del recipiente. Fórmula de la ley de Gay-Lussac. Nosotros en la imagen tenemos la fórmula de dicha ley. Presión inicial sobre temperatura inicial es igual a presión final sobre temperatura final, donde tenemos que tener sumo cuidado en la temperatura, ya que debe estar en unidad Kelvin, dado que manejaremos la escala absoluta. Pasamos ahora a la parte final del estudio de la ley de Gay-Lussac. Resuelve la siguiente serie de ejercicios. Ejercicio 1. Un reactor de 10 litros, en este caso es el volumen que permanecerá constante, cerrado herméticamente, contiene una mezcla de gases cuya presión interna es de 1875.15 torr. Esto nosotros lo vamos a tomar como presión inicial. Por error, alguien aumentó su temperatura de 25 grados Celsius. Esta es nuestra temperatura inicial a 155 grados Celsius. Es nuestra temperatura final. Ahora, nótese que la temperatura está dada en grados Celsius, por tanto, nosotros vamos a tener que pasarlo a temperatura absoluta y cambiar la unidad de Celsius a Kelvin. ¿Cuál será la presión del reactor a esta temperatura? Es decir, nos está pidiendo encontrar la presión final. Y aquí va a pasar algo muy importante. Nos dice expresar el resultado final en torr, milímetro de mercurio, atmósfera, pascal y libra sobre pulgada cuadrada. Es decir, que una vez obtenido el resultado, vamos a tener que realizar conversiones
y mostrar nuestro resultado en todas las unidades que nos están solicitando. Ahora, algo importante, nosotros tenemos como tal la presión en unidad torr, así que cuando finalicemos el ejercicio, la unidad que nos va a dar va a ser en torr. De torr lo vamos a pasar a milímetro de mercurio, a atmósfera, posteriormente a pascal y a libra sobre pulgada cuadrada. Entonces vamos a pasar a la pizarra para realizar nuestro primer ejercicio. Bien, nos encontramos ahora en la pizarra y estos son los datos que nos proporciona el problema 1. Haremos un repaso de ellos. Tenemos el volumen, que son 10 litros, lo cual en este caso no repercute en el problema, dado que habíamos dicho que en ley de Gay-Lussac el volumen permanece constante. Estos son los parámetros que se van en este caso a modificar, o las variables. La presión inicial son 1875.15 torr. La temperatura inicial son 25 grados Celsius, temperatura final 155 grados Celsius, y dado que la presión inicial está en torr, nosotros vamos a obtener en primera instancia la presión final en torr. La fórmula es la siguiente. Presión inicial sobre temperatura inicial es igual a presión final sobre temperatura final. Así como esta fórmula va a ir acompañada del factor de conversión. Kelvin es igual a Celsius más 273.15. Y procedemos a llevar a cabo esa conversión. Tomamos la temperatura inicial, que son 25 Celsius, y le sumamos 273.15, obteniendo así la temperatura ya convertida a Kelvin. Serían 298.15 Kelvin, valor que aparece junto a mi temperatura inicial. Y lo mismo haremos a la temperatura final. Tomamos el valor Kelvin, 155, le sumamos 273.15 y obtenemos un valor de temperatura final de 428.15. 428.15 Kelvin. Bien, pasamos ahora a la siguiente parte, que es en este caso nuestro despeje. Resulta que nosotros estamos buscando presión final. Entonces, le colocamos una marca. Nosotros queremos presión final. Observamos que el parámetro que nos esté estorbando para que presión final quede sola es temperatura final. Temperatura final está ejerciendo en este caso una división. Por tanto, pasaría del otro lado realizando una multiplicación, como veremos a continuación. Este es el paso 1, en donde identificamos el parámetro que queremos despejar e identificamos los parámetros que nos están estorbando, por decirlo de alguna manera. Así como también identificamos la operación que realiza el parámetro que está estorbando. Temperatura final está dividiendo, va a pasar multiplicando. Eso es lo que nosotros haremos en el paso número 2. Observamos que en el paso número 2, presión final ha quedado sola. Es igual a presión inicial sobre temperatura inicial. Le colocamos paréntesis porque va a multiplicar a temperatura final, lo que habíamos dicho previamente. Ahora, observamos que presión inicial y temperatura inicial en este caso se están dividiendo, por lo tanto podemos interpretar como una fracción. Temperatura final pasa como un entero. Entonces, para que temperatura final pueda en este caso multiplicar fracción, se tiene que volver también una fracción. De entero pasa a fracción. ¿Cómo hacemos eso? Colocándole un 1 debajo. De ahí, multiplicación de fracciones, numerador por numerador, los de arriba por los de arriba. Denominador por denominador, los de abajo por los de abajo. Y eso nos resulta en el paso número 3, que es la obtención de la fórmula final. Presión final es igual, los de arriba por los de arriba, numerador por numerador, presión inicial por temperatura final. Simplemente van a quedar indicados. Sobre los de abajo por los de abajo, denominador por denominador, temperatura inicial por 1
pues todo número multiplicado por 1 nos da el mismo número. Así que temperatura inicial por 1 es igual a temperatura inicial. Y llegamos nosotros así a la obtención de la fórmula final, la cual estamos encerrando aquí en rojo. Bien, pasamos ahora al siguiente paso que consiste en la sustitución. Entonces resulta que presión final es igual a presión inicial, que son los 1875.15 torr, 1875.15 torr, y pues aprovechamos y lo vamos escribiendo en la calculadora, por temperatura final, que son los 428.15 Kelvin. Y todo esto sobre la temperatura inicial, que son 298.15 Kelvin. Observamos que en el análisis dimensional, Kelvin con Kelvin se elimina y la unidad que nos queda en este caso es el torr. Así que, de nuevo, calculadora en mano y realizamos la operación. 1875.15 que multiplica a 428.15 sobre 298.15 y le damos igual. Este es nuestro resultado. Presión final es igual a 2692.7569 y en este caso la unidad será torr. Bien, de ahí recordemos que en condiciones normales aquí terminaría el ejercicio, sin embargo, nos pide realizar una serie de conversiones. La primera conversión es pasar de torr a milímetros de mercurio. Esa conversión es bastante sencilla. A milímetros de mercurio sería 2692.7569 milímetros de mercurio. Aquí no hay gran misterio. En este caso, el milímetro de mercurio y el torr son equivalentes. Así que simplemente volveríamos a transcribir la cantidad y cambiaríamos la unidad. Es en el siguiente donde ya se va a dar un cambio real, a pasarlo a atmósferas. En las conversiones hay varias formas de hacerlo. La más fácil o la más entendible para los alumnos es mediante regla de 3. Así que vamos a manejar regla de 3. Una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. Yo lo quiero convertir a atmósferas, X atmósfera, es a la cantidad en este caso de milímetros de mercurio que tengo, que son 2692.7569. Voy a poner la unidad abajo, dado que no me cabe, milímetros de mercurio. ¿Cómo se resuelve esto? De la siguiente forma. 2692.7569 multiplica a 1 para posteriormente ser dividido entre 760. Si quieren, en este caso colocamos la operación X es igual 2692.7569 milímetros de mercurio por una atmósfera sobre 760 milímetros de mercurio. Así nos quedaría la operación. Entonces, 2692.7569 por 1 entre 760. Y resulta que obtenemos un resultado de 3.5431 atmósferas. Bien, vamos a borrar esto.
rápidamente porque tenemos que continuar con las conversiones. Lo siguiente es pasarlo a pascales. Una atmósfera es igual a 101.325 pascales. Repito, una atmósfera es igual a 101.325 pascales. Recuerden que estas unidades de conversión o estas equivalencias fueron dadas previamente cuando nosotros estudiamos ley de Boyle, que es el primer tema o la primera ley de los gases ideales. Entonces, una atmósfera es igual a 101.325 pascales y pues resulta que nosotros tenemos 3.5431 atmósferas. Así que esto, ¿a cuántos pascales será? X es igual y entonces ahora se va a multiplicar 3.5431 atmósferas por 101.325 pascales sobre una atmósfera. Rápidamente vemos que en el análisis dimensional, atmósfera con atmósfera se elimina, el resultado te va a dar en pascales. Así que la operación a realizar es la siguiente. 3.5431 multiplica a 101.325 pascales entre 1. Esto nos da la siguiente cantidad, que son 304.004.6075 pascales. Y estamos ya por finalizar nuestro ejercicio. Rápidamente, de nuevo, borramos la operación hecha porque nos falta la última conversión. Hay que pasar, en este caso, nuestro resultado a libras sobre pulgada cuadrada. Una atmósfera es igual a 14.7 libras sobre pulgada cuadrada. De nuevo, resulta que nosotros tenemos 3.5431 atmósferas. Pues la pregunta es, ¿cuántas libras tengo? Ejecutamos la regla de 3 de nuevo, en donde nos queda de la siguiente manera. X es igual a 3.5431 atmósferas que multiplica a 14.7 libras sobre pulgada cuadrada sobre una atmósfera. Pues resulta que atmósfera con atmósfera se va y el resultado nos va a dar en libras sobre pulgada cuadrada. Y va a ser 3.5431 por 14.7 entre 1. Nos arroja un resultado de 52.0835 libras sobre pulgada cuadrada. Bien, y estos son los resultados del ejercicio número 1, donde no solamente hemos en este caso estudiado ley de Gay-Lussac, sino que también hemos repasado el tema de conversiones. Obtuvimos nuestro resultado en torr y de ahí lo pasamos a milímetros de mercurio, lo hemos pasado a atmósferas, lo pasamos también a pascales y finalmente lo hemos pasado a libras sobre pulgada cuadrada. Ha sido un ejercicio bastante provechoso. Entonces vamos ahora a nuestro segundo ejercicio, que para su resolución ustedes notarán que será un poquito más rápido. Bien, vamos ahora con nuestro segundo ejercicio. Nos dice lo siguiente. Un gas contenido en un recipiente cerrado tiene una presión de 970 milímetros de mercurio. Esa es la presión inicial. Cuando su temperatura es de 25 grados Celsius, temperatura inicial. ¿A qué temperatura debería estar para que su presión sea de 760 milímetros de mercurio?
760 milímetros de mercurio es la presión final y nos está solicitando encontrar la temperatura final. Así que, de nuevo, vamos a ello. Pasamos ahora a lo que viene siendo nuestra pizarra. Bien, entonces esta es la información que nos proporciona el problema 2. En cuanto a la base de datos, tenemos que la presión inicial son 970 milímetros de mercurio, la temperatura inicial es de 25 grados Celsius, presión final 760 milímetros de mercurio y nos pide encontrar la temperatura final que obviamente tendrá que estar en una escala Kelvin. Así que en cuanto a fórmulas, pues nos toca utilizar la ley de Gay-Lussac, que nos dice lo siguiente: presión inicial sobre temperatura inicial es igual a presión final sobre temperatura final. Así como utilizar también el factor de conversión. Kelvin es igual a Celsius más 273.15. Rápidamente hacemos la conversión. 25 grados Celsius, le sumamos 273.15. Eso nos da 298.15 Kelvin. Listo, ahora vamos a la parte importante del día de hoy, el despeje. Paso 1, ya sabemos que el paso 1 es en este caso identificar el parámetro que queremos despejar. Aquí va a suceder algo muy importante. Nosotros queremos despejar temperatura final. Es uno de los parámetros que está dividiendo, se encuentra en la parte inferior. Cuando nosotros queremos despejar un parámetro de la parte inferior, vamos a aplicar en este caso una propiedad que se llama inversa y va a quedar abreviada como INB. Entonces, en inversa, nosotros lo que hacemos es simplemente, como su nombre lo dice, voltear la fórmula, quedándonos de la siguiente forma: temperatura 1 sobre presión 1 es igual a temperatura 2 sobre presión 2. Entonces, nosotros habíamos dicho que queríamos temperatura 2, observamos que nos estorba presión 2 o presión final. Resulta que presión 2 está ahora dividiendo, entonces va a pasar multiplicando. Paso número 3, temperatura final es igual a temperatura inicial sobre presión inicial que multiplica a presión final. Al igual que hace rato, temperatura inicial, presión inicial se entiende que es una fracción, presión final se entiende que es un número entero, así que le colocamos el 1 para que se vuelva fracción y llevemos a cabo la multiplicación de fracciones. Lo vimos hace rato, numerador por numerador, denominador por denominador. Paso 4, obtención de la fórmula final. Numerador por numerador, temperatura inicial por presión final, simplemente van a quedar en este caso señaladas. Denominador por denominador, presión inicial por 1, ya sabemos que todo número por 1 es igual a ese número, así que presión inicial por 1 igual a presión inicial. Obtenida la fórmula, que de nuevo la encerramos en rojo, esta vez un poco mejor que hace rato, pasamos ahora a la sustitución. Temperatura final es igual a temperatura inicial, 298.15 Kelvin, por presión inicial, 760 milímetros de mercurio, sobre presión inicial, 970 milímetros de mercurio. De nuevo, en el análisis dimensional, observamos que milímetro de mercurio elimina milímetro de mercurio, por lo tanto, el resultado va a estar dado en Kelvin. Acompañados de la calculadora, realizamos la siguiente operación: 298.15 multiplica a 760 sobre 970. Y este es nuestro resultado. La temperatura final es igual a 233.6020 Kelvin.
Como es nuestro resultado final, hacemos lo habitual, lo encerramos en azul y firmamos nuestro resultado, dando así en este caso fe de que es nuestro resultado final y estamos convencidos de dicho resultado. Bien, pasamos ahora al ejercicio número 3. El ejercicio número 3 nos dice lo siguiente. Un gas ideal se encuentra en un recipiente de paredes rígidas a una temperatura inicial desconocida. Ya desde aquí nos está estableciendo que vamos a determinar temperatura inicial. Su presión es de 1.5 atmósferas, esto es, en este caso, presión inicial. Si su temperatura es de 67 grados Celsius, eso es temperatura final, manteniendo volumen constante, esa es la condición para que sea un ejercicio de Gay-Lussac. ¿Cuál será su temperatura inicial? Ya lo habíamos establecido. Si su presión final registrada es de 1336.384 milímetros de mercurio. Bien, entonces aquí este es un ejercicio un poco más desafiante porque podemos observar que la presión inicial está en atmósferas, la presión final está en milímetros de mercurio, así que nos va a tocar unificar a una sola unidad. Bien, procedemos entonces a resolver nuestro tercer ejercicio. Bien, esta es la información que nos da el problema 3. Tenemos una presión inicial de 1.5 atmósferas, una temperatura final de 67 grados Celsius, una presión final de 1336.384 milímetros de mercurio y nos piden encontrar la temperatura inicial que obviamente debe estar en escala absoluta con su unidad característica que es el Kelvin. La fórmula a utilizar, en este caso, la fórmula de Gay-Lussac. Presión inicial sobre temperatura inicial es igual a presión final sobre temperatura final. No olvidemos, por supuesto, lo que viene siendo el factor de conversión. Kelvin es igual a Celsius más 273.15. Entonces, Celsius, que son 67, más 273.15, nos arroja un valor de 340.15 Kelvin. Y no es el único valor que vamos a convertir. Rápidamente vamos a generar aquí una columna de conversión. Porque resulta que lo que vienen siendo las presiones están en unidades dispares. La inicial está en atmósferas, la final está en milímetros de mercurio. Aquí nosotros tenemos dos caminos y cualquiera de los dos caminos es el bueno. Primera opción, convertir la presión inicial de atmósferas a milímetros de mercurio. Esa es la primera opción. Segunda opción, convertir la presión final de milímetros de mercurio a atmósferas. En este caso, yo simplemente por una predilección personal voy a convertir la presión inicial a milímetros de mercurio. Ustedes pueden hacer esto o pueden hacer el segundo paso y el resultado será en este caso prácticamente el mismo con ligeras variaciones en los decimales, pero son en este caso variaciones despreciables que como tal está previsto que sucedan, así que no habría ningún problema. La regla de 3 nos dice lo siguiente, una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. Por tanto, 1.5 atmósferas, ¿cuántos milímetros de mercurio serán? Por tanto, X es igual a 1.5 atmósfera por 760 milímetros de mercurio sobre una atmósfera. En el análisis dimensional, atmósfera con atmósfera se va y solamente nos quedan milímetros de mercurio. Es 1.5 por 760 entre 1. Nos da entonces 1140 milímetros de mercurio. Esta conversión yo la voy a borrar por cuestión de espacio. Ustedes la pueden dejar ahí sin ningún problema.
dado que pues es evidencia de la operación que hicieron para realizar la conversión de presión. Bien, entonces, ya que las unidades están unificadas a milímetros de mercurio o en su caso atmósferas, dependiendo lo que hayan decidido hacer ustedes, pasamos a la parte crucial del problema, que es generar el despeje. Paso número 1, tomamos la fórmula, presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. Recordemos que en el paso número 1 lo crucial es identificar el parámetro que quieres en este caso obtener. Nosotros queremos obtener temperatura 1, queremos despejar temperatura 1. Resulta que está en la parte inferior, así que nos toca aplicar inversa, como lo vimos hace rato. La fórmula tras aplicar inversa nos queda de la siguiente forma. Temperatura 1 sobre presión 1 es igual a temperatura 2 sobre presión 2. Entonces, seguimos identificando el parámetro a obtener o despejar, temperatura 1. El parámetro que me estorba es presión 1. Identifico la operación que está haciendo. Resulta que está dividiendo. Entonces pasará del otro lado de la igualdad, realizando la operación contraria, que sería una multiplicación. Y eso es el paso número 3. Temperatura 1 por fin queda sola. Es igual a temperatura 2 sobre presión 2, que multiplica a presión 1. Ya sabemos que se vuelve fracción aparente y se lleva a cabo la multiplicación de fracciones, quedándonos la fórmula de la siguiente manera. Temperatura 2 por presión 1 simplemente queda señalado sobre presión 2 por 1, pues nos da presión 2. Y esa es la fórmula que nosotros hemos obtenido. Pasamos ahora a lo que viene siendo la sustitución. Temperatura 1 es igual a temperatura 2, 340.15 Kelvin, por presión 1, 1140 milímetros de mercurio, sobre presión 2, 1336.384 milímetros de mercurio. En el análisis dimensional, milímetro de mercurio elimina milímetro de mercurio y pues vamos a ver cuánto nos da. 340.15 por 1140 sobre 1336.384. Pues el resultado es el siguiente. Temperatura inicial 290.1643 Kelvin. Bien, hemos terminado ya nuestro tercer problema. Vamos ahora a nuestro cuarto. Problema número 4. Un tanque que almacena gas natural sobre una azotea de una casa tiene una presión de 250 libras sobre pulgada cuadrada y una temperatura de 12 grados Celsius o centígrados por la mañana. Pero con el transcurso del tiempo, su temperatura aumenta hasta alcanzar los 28 grados Celsius. ¿Cuál será la presión ejercida por el gas en estas condiciones? Expresar el resultado final en atmósferas, milímetros de mercurio y torr. Bien, rápidamente identificamos los datos. 250 libras sobre pulgada cuadrada es presión inicial, presión 1. 12 grados Celsius es temperatura inicial, T1. 28 grados Celsius es temperatura final, T2. Y nos está pidiendo presión, en este caso, final.
Así que vamos entonces a pasar a la pizarra para resolver nuestro penúltimo problema. Bien, estos son los datos que nos da el problema. Presión inicial 250 libras sobre pulgada cuadrada. Temperatura inicial 12 grados Celsius. Temperatura final 28 grados Celsius. Presión final, evidentemente la encontraríamos en libras sobre pulgada cuadrada y posteriormente a obtener este resultado realizaríamos las conversiones. Bien, vamos entonces a nuestra fórmula, la cual pues ya estamos familiarizados con ella, la hemos manejado durante 3 ejercicios anteriores. Es en este caso presión inicial sobre temperatura inicial igual a presión final sobre temperatura final. No olvidemos el factor de conversión, Kelvin es igual a Celsius más 273.15. Con ayuda de la calculadora, o en este caso un cálculo aritmético sencillo, 12 más 273.15 nos da un valor de 285.15 Kelvin. Y la otra, 28 más 273.15, nos da un valor de 301.15 Kelvin. Pasamos entonces ahora al despeje. Como tal, no tenemos problema. Ya hemos en este caso realizado pues la mayoría de despejes posibles. Presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. Bien, paso 1, identificar el parámetro que queremos obtener o despejar. Queremos obtener presión 2. Igual en el paso 1, identificamos los parámetros que nos estorban o los parámetros que hay que pasar del otro lado de la igualdad. Es presión, es temperatura final el que me estorba, está dividiendo, así que pasará del otro lado multiplicando. Como paso número 2, presión final es igual a presión inicial sobre temperatura inicial que va a ser multiplicado por temperatura final. Temperatura final se vuelve una fracción para poder en este caso obtener mi fórmula en el paso número 3. Pues tenemos que del paso número 2, presión inicial multiplica a temperatura final, quedando simplemente en este caso señalada la operación. Y de ahí, temperatura inicial multiplica 1, obteniendo como resultado final, pues a la misma temperatura inicial. Obtenida la fórmula, pasamos nosotros a la sustitución. Resulta que presión final es igual a presión inicial, 250 libras sobre pulgada cuadrada, que multiplica temperatura final, 301.15 Kelvin, sobre temperatura inicial, 285.15 Kelvin. De nuevo, en el análisis dimensional, Kelvin con Kelvin se elimina, obteniendo como unidad final las libras sobre pulgada cuadrada. 250 por 301.15 sobre 285.15 nos da como resultado final 264 libras sobre pulgada cuadrada. Entonces, ese es nuestro resultado final. Presión final es igual a 264.0277 libra sobre pulgada cuadrada. Ahora, recordemos que en condiciones normales aquí terminaría el problema. Sin embargo, nos piden obtener, en este caso, varios resultados en unidades diferentes. Así que vamos a llevar a cabo la conversión por, habíamos dicho, nuestro método es regla de 3. Esta es la igualdad, o esta es la igualación fundamental. Una atmósfera es igual a 14.7 libras sobre pulgada cuadrada.
Por tanto, X atmósferas, 264.0277 libras, pues ¿a cuántas atmósferas será? La operación nos queda X es igual a 264.0277 libra sobre pulgada cuadrada por una atmósfera sobre 14.7 libras sobre pulgada cuadrada. Presión final es igual. Y pues llevamos a cabo la operación. 264.0277 por 1 entre 14.7. Obtenemos como resultado 17.9610 atmósferas. Y posteriormente, pues vamos a convertir esto a milímetros de mercurio. Entonces, borramos la conversión. En el caso de ustedes, pueden dejar la conversión ahí como evidencia del procedimiento que han realizado para obtener los resultados que nos están pidiendo. En el caso mío, tengo que borrarlo por cuestión de espacio nada más. Bien, el siguiente resultado, una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. Y pues resulta que yo tengo 17.9610 atmósferas. ¿Eso a cuántos milímetros de mercurio será? X es igual a 17.9610 atmósferas que multiplica a 760 milímetros de mercurio sobre una atmósfera. En el análisis dimensional, atmósfera con atmósfera se elimina. Y pues vamos a ver cuánto nos da. Presión 2 es igual 17.9610 por 760 entre 1 nos da un valor final de 13.650.36 milímetros de mercurio. Y anteriormente habíamos concluido o habíamos recordado que el milímetro de mercurio y el torr son en este caso equivalentes. Por lo tanto, el mismo valor será representativo para torr. Y con esto hemos terminado nosotros nuestro cuarto ejercicio. Pasamos ahora a nuestro quinto y último ejercicio. Bien, quinto y último ejercicio. Nos dice lo siguiente. Un gas se encuentra en un tanque ejerciendo una presión de 1.5 atmósferas. Eso es presión inicial. A una temperatura de 80 grados Fahrenheit. Esto es temperatura inicial. A volumen constante. Condición para que sea ley de Gay-Lussac. Determina la temperatura del gas. Nos está pidiendo temperatura final. Si la presión aumenta hasta alcanzar 30 libras sobre pulgada cuadrada. Bien, entonces pasamos a la pizarra para resolver nuestro último problema. La última. Muy bien, el problema 5 nos da los siguientes datos. Presión inicial 1.5 atmósferas, temperatura inicial 80 grados Fahrenheit, presión final 30 libras sobre pulgada cuadrada y quiere que obtengamos la temperatura final que obviamente tiene que estar en escala absoluta, caracterizando su unidad el Kelvin. Fórmulas, o en este caso fórmula. La fórmula la conocemos ya, presión inicial sobre temperatura inicial es igual a presión final sobre temperatura final. En este caso aplicamos dos factores de conversión. El primero sería este. Celsius es igual a Fahrenheit menos 32 entre 1.8. Y ya que tengamos nuestra escala Fahrenheit a Celsius, aplicamos esta. Kelvin es igual a Celsius más 273.15. Entonces vamos a hacerlo. Primero es Fahrenheit
o sea, 80 grados menos 32 entre 1.8. Eso nos da 26.66666 grados Celsius. A esto le sumamos 273.15, obteniendo un valor final de 299.8166 Kelvin. Convertida la temperatura, ahora nosotros nos volvemos a enfrentar a otra disyuntiva. Tenemos presiones diferentes. De nuevo, se nos abren dos opciones. Primera opción, convertir las atmósferas de la presión inicial a libras sobre pulgada cuadrada. Segunda opción, convertir las libras sobre pulgada cuadrada a atmósferas. En este caso, tomaré la segunda opción. Ustedes pueden tomar cualquiera de las dos y, repito, el resultado será prácticamente idéntico. Solamente va a variar ligeramente los decimales y esa variación es despreciable. La conversión por regla de 3 es esta. Una atmósfera son 14.7 libras sobre pulgada cuadrada. Entonces, 30 libras sobre pulgada cuadrada, pues ¿a cuántas atmósferas serán? X es igual a 30 libras sobre pulgada cuadrada por una atmósfera sobre 14.7 libras sobre pulgada cuadrada. Vamos a componer aquí para que nadie se confunda. Y pues veamos qué valor tenemos. 30 por 1 entre 14.7. Nos da un valor de 2.0408 atmósferas. De nuevo, lo repito, por cuestión de espacio, yo me veo forzado a tener que borrar la conversión. Ustedes la pueden dejar ahí como evidencia de la operación que han llevado a cabo para obtener, en este caso, la presión 2 en atmósferas. Más que nada para igualar las presiones a un mismo parámetro. Bien, pasamos ahora al despeje. Despeje, paso número 1. Presión inicial sobre temperatura inicial es igual a presión final sobre temperatura final. Identifico el parámetro que quiero despejar y la propiedad que voy a utilizar, que es en este caso inversa, dado que temperatura está en la parte de abajo. Entonces la fórmula me queda como temperatura 1 sobre presión 1 es igual a temperatura 2 sobre presión 2. De nueva forma o de nueva cuenta, quiero yo temperatura final, me estorba presión, en este caso me estorba presión final. Ya aquí nos podemos en este caso dar una licencia, saltarnos un paso, porque pues ya sabemos que nos queda temperatura inicial por presión final sobre presión inicial. Y es lo más que podemos hacer, darnos esa licencia y saltarnos en este caso ese paso, dado que lo hemos realizado antes. Si no lo hemos realizado antes, pues no podemos en este caso en el examen o en la libreta de ejercicios permitirnos esa licencia. Vamos ahora a la sustitución. Temperatura final es igual a temperatura inicial, 299.8166 Kelvin, por presión final, 2.0408 atmósferas, sobre presión inicial, 1.5 atmósferas. Bien, esa operación la vamos a realizar ayudados de nuestra calculadora, 299.8166 Kelvin por 2.0408 atmósferas entre 1.5 atmósferas. Antes de obtener el resultado, observemos que en el análisis dimensional, atmósfera con atmósfera se elimina. Ahora sí, le damos igual y nuestro resultado es el siguiente.
temperatura final es igual a 407.9104 Kelvin. 407.9104 Kelvin. De nuevo, dado que es nuestro resultado final, lo encerramos y pasamos a firmarlo. Bien, entonces con esto hemos terminado nuestra serie de ejercicios. Bien, como decíamos antes de abandonar la pizarra, hemos terminado nuestros 5 ejercicios. Espero que les hayan sido de gran ayuda. Si tienen alguna duda o comentario, les invito en este caso a dejarlo en la caja de comentarios. También así, si tienen alguna observación o algún mensaje de, en este caso, aliento o apoyo, también es bienvenido. En este caso, como gratificación por el trabajo realizado. Les agradezco muchísimo por la atención que han prestado. Reitero, espero les sea de gran ayuda el video que he realizado para ustedes. Muchas gracias por su atención y pues si les ha gustado este material, compártanlo, denle like, suscríbanse en este caso al canal. Vamos a estar trayendo todas las leyes de los gases. En este caso, ley de Boyle, Charles, Gay-Lussac, que es la que hoy tocó, así como ley combinada de los gases, ley de gas ideal y presiones parciales de Dalton. Muchas gracias por todo. Hasta luego.